agricultor para saber que una buena cosecha requiere de tiempo y paciencia. Compras una semilla, la siembras, la abonas, le pones agua todos los días. Sin embargo, después de una semana no ha pasado nada. 2 semanas y no hay cambio aparente. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Nada sucede. Lo que te lleva a pensar que has comprado una semilla infértil. Esas semillas son nuestros deseos. Puede que hoy tú seas ese sembrador impaciente que piensa que ha comprado una semilla infértil. Estás aquí en este video porque vas a recibir una enseñanza que Dios quiere que comprendas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Pasó 1 año y nada sucedió con nuestra semilla. Le pusimos agua, le pusimos abono, le pusimos amor, pero nuestras plantas no crecieron. Y entonces consideramos que hemos comprado una semilla infértil. Algunos se darán por vencidos al año al ver que nada ha sucedido. Otros esperarán 2 y 3 años. Sin embargo, no hay ni el más mínimo indicio de que crecerá alguna planta. Algunos agricultores no pueden entender por qué la semilla no crece y aún esperarán 2 y 3 años. Pero también la abandonarán al ver que no sucede nada. Sin embargo, la semilla que hemos sembrado era la semilla del bambú japonés. Y durante el 7º año, esta semilla empieza a crecer y alcanza una altura de 20 metros en un periodo de 6 meses. ¿Creció en solamente 6 meses? No. Durante los 7 años anteriores, el bambú japonés estuvo desarrollando un sistema de raíces que le permitieron alcanzar esa altura. Nos preguntamos, ¿por qué no obtengo mi deseo? ¿Por qué otros sí lo obtienen? Y es porque muchas veces necesitamos prepararnos para poder sostener la altura y la grandeza de nuestro deseo. Muchas veces Dios nos tiene preparado algo muy grande, algo que es mucho más grande de lo que hemos pedido. Sin embargo, nosotros no tenemos la paciencia de esperar por nuestra manifestación y nos damos por vencido en el primer año y no nos damos cuenta que Dios utiliza ese periodo de tiempo para prepararnos. Nosotros pensamos que estamos esperando por Dios, que Dios nos conceda, que Dios me dé, pero en realidad Dios está esperando por ti, porque hay grandes cosas que toman tiempo y que necesitamos comprender. A veces pedimos dinero, quiero dinero, pero a veces no sabemos manejar las finanzas. Hay muchas personas que se ganan la lotería y lo gastan todo en 1 año y después se quedan sin nada, porque no tenían conocimientos para poder lidiar con esas cantidades de dinero y saber manejar con sabiduría esa cantidad de dinero. Yo quiero invitarte a que seas consciente de la verdad de que Dios te lo quiere dar todo. Tú no estás esperando por nada. Dios está esperando que tú estés listo, para recibir lo que ya es tuyo. Porque desde el momento 0 que tú tienes un deseo en tu corazón, que no lo tengo yo, tú tienes un deseo de abrir una dulcería. Tienes ese deseo, lo ves en tu mente, es un deseo recurrente. Ya esto te ha sido otorgado en el plano espiritual, ya es tuyo, pero tú debes de estar listo para recibirlo. A veces Dios nos hace un llamado es un deseo que tienes. Dios puso un deseo en Walt Disney y le dijo, este es tu propósito. Y él quería hacer el parque de diversiones más grande del mundo, que fuera entretenido para adultos, que fuera entretenido para niños. Sin embargo, él fue a un banco a pedir un préstamo porque la construcción era millonaria y le dijeron que no. Fue a otro banco y le dijeron que no. Fue a otro banco y le dijeron que no. La semilla no florecía. Y Walt Disney fue a 45 bancos hasta que le dijeron que sí y él pudo construir ese parque. Yo recibí un llamado, yo tenía un deseo de compartir el mensaje de que los sueños se pueden hacer realidad, de que Dios nos hizo creadores, de que Dios nos hizo poderosos. Ese es mi llamado. Y Dios me llamó y me puso un deseo. Vengo de Cuba, un lugar donde no hay internet. Yo nunca tuve teléfono, nunca tuve tarjetas de crédito hasta que salí de Cuba, hace 10 años atrás. Y llego aquí y me da esa idea de abrirme un canal de YouTube.
Dios me llamó para abrir este canal de YouTube. Yo lo sentí así. Ese era mi deseo. Sin embargo, yo hice 3 videos, nadie los vio y jamás volví a hacer ningún video. ¿Por qué? Porque la semilla no floreció. Porque la semilla no brotó, porque yo no vi la planta. Y entonces me di por vencida. Tú tienes un llamado, tú tienes un deseo recurrente, algo en lo que tú no dejas de pensar, pero a la vez te estás inquietando. Y piensas en darte por vencido porque no lo has recibido. Ya no lo voy a hacer más porque no se me da. No te des por vencido. Porque esa semilla puede que los primeros años no veas nada, el tercer año, el cuarto año, no veas nada. Yo te aseguro, y lo sé por experiencia propia, este tiempo que tú piensas que no está sucediendo nada, tú estás generando un complejo sistema de raíces que te van a permitir a ti elevarte, que te van a permitir a ti alcanzar la cima de tu deseo, el éxito, la felicidad, la abundancia. Pero en este tiempo tú te estás preparando. A veces pensamos que estamos listos y pensamos que yo solamente estoy esperando que Dios me lo quiera dar. No, Dios está esperando por ti, que tú te prepares, que tú adquieras sabiduría, conocimiento. Así que la próxima vez que sientas que en tu vida no está sucediendo nada, te estás preparando como el bambú japonés. Gracias por llegar al final de este video. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.